Año 2002. Ser una investigadora periodística a veces es tedioso. Yo amo mi trabajo, pero me enfrento a muchas dificultades a lo largo del tiempo, y que lastimosamente aún perduran. Suelo esforzarme para entregar todo a tiempo, escojo las fuentes más fiables para cada investigación, y por si fuera poco, a cada una de ellas utilizo un método diferente de investigación, pero eficaz en cada caso. ¿Y qué recibo a cambio? La falta de reconocimiento a gran escala. Sé perfectamente que mi sueldo no es el problema, gano bien para vivir, no obstante, el hecho de que no sea reconocida por todo mi esfuerzo es muy irritante. El dinero ya es lo de menos. Para despejar mi mente tomé unas vacaciones en un lugar rural de mi país. Quiero estar lejos de la ciudad para encontrarme conmigo misma. Fui con mi propio coche acompañado de un amigo muy cercano, él quería enseñarme su pueblo donde creció hasta los 6 años. Durante la ruta empezamos a hablar sobre nuestras vidas, nos concentramos más en la charla que en la carretera. Una pequeña oveja apareció en el medio del camino, mi amigo me gritó para advertirme, hice una maniobra evasiva, yéndome a otra dirección, pero justo había un bache muy grande. Mi llanta cayó en ese hueco, me impedía avanzar, intenté arrancar pero el resultado fue peor ya que solo logré pinchar la llanta. Salimos del auto, y para colmo no teníamos señal. Ambos discutimos por lo ocurrido en medio de la nada. Creo que fueron los gritos quienes llamaron la atención de un pueblerino quien nos socorrió con mucha amabilidad. Nos ofreció un hospedaje en su pueblo hasta que podamos encontrar una solución. No tuvimos otra opción más que aceptar, puesto que la noche se estaba aproximando. Aquel lugar era muy pequeño y lleno de habitantes de avanzada edad, aunque había niños de corta edad jugando en medio de la tierra. La arquitectura era como si retrocediera en el tiempo, estaba muy desgastada. Me intrigaba el hecho de que hubiese notas clavadas en cada hogar. El señor que nos socorrió, se presentó como Damián, y nos contó un poco del lugar. Aquel pueblo es muy ignorado por el Estado, así que tienen que vivir siendo agricultores y ganaderos. También comentó que hace muchos años atrás tenían que pelear contra otros animales salvajes para proteger a sus ovejas, cerdos y vacas, pero una noche cualquiera todo eso cambió, y ya no tenían que preocuparse por aquellos animales. Los padres de los pocos niños que habitaban este lugar estaban en la ciudad trabajando. Mayormente se quedaban allí por al menos unos 3 días cada mes. Nos dio una solución, era esperar a que uno de ellos llegue del trabajo para que nos puedan ayudar y llevarnos a la ciudad. No dijo nada más, solo nos dio un papel que contenía 4 reglas principales y 3 reglas secundarias en la parte de atrás, pero teníamos que darle importancia a las 4 primeras. Regla número 1. Dormir antes de las 10 de la noche. Nos asignaron una pequeña cabaña para descansar hasta el miércoles. Me pareció algo raro que cerca del lugar haya semillas sueltas en el suelo, supongo que se entierran solas. Mi amigo se fue a dormir directamente puesto que todo lo ocurrido lo dejaba muy cansado. Se notaba el pesar de los años en dicho sitio. La madera rechina fácilmente, haciendo pensar que en cualquier momento se iba a derrumbar. A pesar de que la cabaña se veía incómoda, los muebles, y sobre todo la cama, eran todo lo contrario. La regla número 1 no era complicada, solo había un pequeño problema. Yo no soy la chica que se acuesta a estas horas o unas horas después, mi trabajo siempre me mantuvo muy ocupada mentalmente, casi perdía la noción del tiempo con tal de encontrar una pista o encontrar datos útiles. Aunque a veces no lo lograba, pero era parte de... Traté de descansar de la mejor manera, aunque lo sucedido hoy en la tarde no me ayudaba para nada. Regla número 2. Cerrar las ventanas, las cortinas y apagar las luces. Obviamente, antes de acostarme, tuve que apagar las luces, o mejor dicho, la luz. Solo había un foco funcional, puesto que la cabaña se iluminaba más con la luz del sol gracias a las grietas que tenía. Qué buena suerte la mía al saber que mi cama estaba de espalda de una ventana algo grande. Así que lo cerré, y junté la cortina con un gancho para tender la ropa que encontré tirada.
y sin más preocupación, me acosté en la cama lista para dormir. Regla número 3. Si tienes dificultades al dormir, ignora los ruidos, no te acerques a las ventanas, y tápate con las sábanas. Realmente esto es muy difícil. Cerré los ojos por unos segundos y dormí unas 2 horas. Estuve dando vueltas en la cama para volver a dormir, pero me es imposible. Mi cuerpo no se adapta a este horario. Escucho el sonido del viento que no me deja dormir. Realmente es espeluznante en esta condición. La tercera regla es demasiado obvia, supongo que es lo único que puedo hacer. Deduzco que mi amigo sigue durmiendo, no me atrevo a ir a aquel cuarto. 1 hora pasó y el sueño todavía no vuelve. El sonido del viento ya me está empezando a enojar más que a aterrar. Espera. ¿Qué fue ese sonido? Hay alguien afuera de la cabaña. Oh bueno, eso creí en primer momento. Aquel sonido era como si alguien se estuviera arrastrando en la tierra. ¿Acaso era un perro? No lo creo, no hay más que animales para el ganado. ¿Puede ser un lobo o algo por el estilo? Es lo más probable, a pesar de que Damián nos había dicho que ya no se ven esos animales por aquí. Hasta que escuché el sonido de algo raspando la tierra en cada paso. Fue como si la estuviera desgarrando. No pasó ni un segundo, y logré oír un sonido, como la lengua de una serpiente, solo que mucho más grave. Estaba aterrada completamente. Mi corazón latía una y otra vez por cada paso que resonaba, lo hacía lentamente. En definitiva no era un lobo, dudo que uno tenga unas garras tan grandes como las de un oso adulto para hacer tal ruido, y sobre todo ese sonido de su lengua o lo que haya sido eso. Al menos siento como poco a poco se aleja. Me cubrí, como si fuera por instinto, con las sábanas a pesar de ello. Regla número 4. No hablar del tema al despertar. La luz del amanecer que entraba por los agujeros de la cabaña fue la que me hizo despertar. Podría engañarme a mí misma diciendo que todo lo que pasé en esa noche era producto de un sueño. Pero la realidad es otra. Mi amigo se despertó 1 hora después que yo. Al parecer no experimentó lo que yo sí. Ambos salimos rumbo a otra cabaña más grande, pero en ella solo servían el desayuno para todos los del pueblo. Estaba un poco distraída. Al momento de cruzar la puerta pude notar que las semillas, que estaban tiradas el día anterior, ya no estaban en el suelo. En su lugar, solo estaban unas extrañas huellas, aunque solo lo pude ver de reojo, pero con eso bastaba para saber que no se trataba de un animal cualquiera. Mi amigo chasqueó los dedos para sacarme de mi trance, dijo que me estaba preguntando algo pero yo solo lo ignoraba. Él me dijo cómo había dormido. Yo le respondí que no tan bien, solo que no estaba acostumbrada. Omití la parte de los sonidos extraños de aquella noche, ya que era una de las reglas. Al terminar aquel desayuno añejo, nos fuimos a explorar el pueblo para distraernos. Hay actividades rutinarias aburridas en aquel lugar, no obstante, ayudaba a recoger los frutos, aprovechando el momento para observar el hermoso paisaje de la fauna y flora. Veía como los encargados de las plantaciones recolectaban las semillas en una bolsa, y solo planteaban algunas de nuevo en la tierra. Esto ya me está generando muchas sospechas. Regresando al centro del pueblo, me puse a mirar a los niños del lugar. No prestaba tanta atención, hasta que escuché que iban a cambiar de juego. Uno de los niños se metió en un arbusto, y los otros tenían que esconderse de él. Pensé que iba a ser el típico juego de infantes que todos jugamos. Pero estaba equivocada. Resulta que los otros niños, que se escondían, traían consigo migajas de pan, supongo que son los restos del desayuno. Aquellas migajas las tiraban cerca de los escondites de sus otros compañeros. Luego de unos segundos, el niño que estaba en el arbusto salía. Caminaba de una forma encorvada, arrastraba los pies y su mirada volteaba a todos lados lentamente. Iba por las migajas de pan que simulaban semillas, para luego fingir que las comía. En una de esas, encontró a un niño escondido, delatado por su compañero. Este intentó correr de él, pero fue atrapado y tumbado al suelo.
Los otros aprovecharon eso para correr en dirección a aquel arbusto, para luego esconderse cerca ya que el niño cazador estaba persiguiéndolos. Fue cuando uno de los escondidos tiró sus últimas migajas en el escondite de su compañero. Este, sin más remedio, fue descubierto e igualmente tumbado. No obstante, como un mal perdedor, gritó delatando el escondite del único en pie, siendo también tumbado antes de que vaya a aquel arbusto para ganar el juego. Este último se paró totalmente enojado, recriminando al otro niño por hacer trampa. Le dijo que es muy difícil jugar a esto porque a los viejos no les gusta que lo hagan. Y que si sigue haciendo trampa, sería la última vez que jugaría al devorador de semillas. Para luego ser gritados por los adultos del lugar que lo habían escuchado, y decir que ya terminó el tiempo de jugar. En mi mente todo se estaba conectando. Aquellas semillas sueltas por el pueblo, los sonidos de garras o pies siendo arrastrados, y sobre todo aquel juego de los pequeños. Estoy completamente segura de que lo que se esconde aquí no es un animal que conozcamos, o que quizá no sea uno. La única manera de referirme a él es por aquel juego. El devorador de semillas. Estuve anotando todo lo que vi, hice esquemas, mapas mentales y algunas preguntas. Después de todo siempre traigo conmigo una libreta, es inevitable aunque lo intente. No me di cuenta del pasar de las horas, ya era de noche y justo la hora indicada para dormir. Vaya suerte la mía que empezó a llover al acostarme, eso me ayuda mucho para dormir. El sonido de las gotas de lluvia es tan constante, suave y monótono. Pero había algo que interrumpió el ruido. Las pisadas de la noche pasada, acompañada de un rugido. Pensaba que era parte de mi sueño, imaginé que esa criatura empezó a correr, de alguna manera mi sueño se estaba distorsionando a una pesadilla. Sentía que me perseguía, y yo me escondía de él, como aquellos niños. Me escondí detrás de una roca. No quise ver, solo cerré los ojos abrazando la roca. Pero no me estaba persiguiendo a mí. Su objetivo era otro, y ya lo había alcanzado. No sé cómo describir lo que escuché. Mordiscos, rugidos, piel siendo perforada o extremidades arrancadas. Solo me imaginé a un oso que su última comida decente fue hace meses, y que ahora saboreaba cada parte. Me tapé los oídos en el sueño, pero era completamente inútil, no funcionaba, el sonido seguía y seguía. El grito de la presa o víctima, solo lo escuché una vez, para luego oír como una parte de la víctima era arrancada para que deje de gritar. Y que solo sonara el saciar de su apetito, combinado con las gotas de la lluvia que después se transformó en tormenta, con los truenos acompañando la sinfonía macabra. Daba vueltas en mi cama, de un lado a otro, la pesadilla se estaba volviendo más realista y pesada. Hasta que me desperté de golpe. Me agarré la cabeza tratando de procesar todo lo ocurrido. Me percato que los rayos de luz no están tan claros, eso significa que me levanté muy temprano. No podía ni quería seguir durmiendo, así que me acerqué a la ventana para abrirla. Al hacerlo lo primero que entró fue un olor repugnante, no sabía si era carne podrida o algo por el estilo, pero era insoportable, así que cerré la ventana. Sin embargo, al hacerlo, y antes de retirarme del lugar, escuché como los pueblerinos se estaban aproximando. Estaban charlando, diciendo que esa bestia lo hizo otra vez. No quedaba duda que se estaban refiriendo al devorador de semillas. Mi curiosidad llegó a más, así que abrí un poco la ventana a pesar del asqueroso olor para poder escuchar mejor. Uno de ellos dijo que ya estaba cansado, que cada vez que es su temporada de caza siempre viene a por más de sus ganados. Siendo interrumpido por otro que decía que era mejor eso que ser nosotros sus presas, aunque ahora aparecen más ganados con semillas. Para posteriormente decir que lo ayude rápido en tirar el cuerpo de los puercos. Unas horas después, mi amigo despertó y tocó mi puerta como nunca antes. Él me dijo que no durmió bien, que su cabeza no paraba de dar vueltas en la cama, y que veía una imagen de una especie de animal endemoniado. Me hizo mucho ruido eso, así que le dije que me describiera más lo que vio.
Lo más resaltante es que me decía que la cara de aquella figura era deforme, o algo por el estilo, y que su cara se asemejaba a los colores de los huesos, entre color crema y marrón claro. Siendo miércoles, y ya por la tarde, me senté en una banca del lugar. Es imposible negar que hay algo paranormal, pensé. Tengo mi libreta llena de apuntes de todo lo que pasé en estos cortos días, esos días que deberían ser de vacaciones y cero preocupaciones. No creo que pueda despegarme de mi profesión, de alguna manera todo vuelve al mismo camino. Al menos este día tuvo una leve mejora, pues, casi al anochecer, llegó uno de los padres de los niños con su auto. Nos indicó que mañana en la mañana nos llevaría a la ciudad. Hablamos un poco de cómo llegamos ahí, aunque su cara cambió algo de preocupación cuando le comentamos sobre mi auto que lo dejamos en medio de la pista. No le di tanta importancia ya que solo quería irme de aquí lo cuanto posible. Ya estaba a punto de irme a dormir, pensé por un momento todo lo irrealista que sentí estando aquí. Quizás solo sea el típico cuento que les contaré a mis nietos sobre un evento paranormal que viví en mi juventud. Solo tengo que relajarme y disfrutar de esta última noche. Así que arranqué los apuntes que hice sobre aquella criatura. Lo único que tengo que hacer es dormir antes de las 10, cerrar las cortinas, ventanas y apagar las luces, y si hay esos ruidos extraños, solo ignorarlos. Reglas de emergencia. Número 3. Si sientes que el aire se vuelve pesado y un olor a metálico podrido acercándose, solo respira de forma corta y lenta. Cada respiración profunda lo alimenta. Juro por Dios que eso fue lo más desagradable que escuché en mi vida en ese momento. Parece que la bestia está en un descontrol total, escuchaba cómo destruía una vivienda como si fuera un cartón bajo la lluvia. Eso no fue todo, aquel olor tan repugnante se sentía cada vez más cerca. Ahora combinado con el olor a hierro parecido a la sangre, o tal vez lo sea. Se estaba acercando más a nuestra cabaña, el olor ya parecía venir de todos lados. En ese momento recordé las otras reglas que decía en aquella nota en la parte trasera. Era lo que me esperaba, mantener la calma, pero joder, esto va más allá de lo que puedo aguantar. Sentía como su cuerpo estaba a centímetros de la cabaña, poniendo sus garras o sea lo que sea. Solo me oculté debajo de la cama esperando lo inevitable. Las maderas de la cabaña fueron arrancadas por esa bestia, lo extraño era que lo hizo con delicadeza a comparación de la otra vivienda. Y lo peor es que ni siquiera se dirigía a mí como tenía pensado. En ese caso, aquella criatura se dirigió al cuarto de mi amigo. A lo mejor fue el miedo que me distrajo de los ruidos a mi alrededor, ignorando por completo a mi amigo, si es que había gritado. Así que fui rápidamente a su habitación, aunque tenga el miedo en mi contra. Reglas de emergencia. Número 2. Si sientes que su lengua pasea por tu cara, es que saborea tu piel para saber si es apta para su consumo. Trata de recordar los momentos más tristes de tu vida. No le gusta el sabor melancólico. Santa mierda. Lo estoy viendo por primera vez. Es peor de lo que me imaginaba. Su figura parecía mitad bestia y mitad humana. Tiene casi la misma altura que un oso pardo, pero a su vez tenía demasiado pelo, pareciendo un manto ennegrecido. Unos jodidos brazos largos y de color gris oscuro como su piel, que parece putrefacta. Su rostro estaba tapado por una especie de máscara sucia, desgastada y al parecer cocida, donde solo se podía observar uno de sus ojos de un rojizo intenso. Esas sucias patas terminadas con garras gruesas de color negro. Dedos alargados con las mismas garras negras pero más finas, dichos dedos eran los que tapaban la boca y agarraban a mi amigo desde la cabeza. No sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, solo podía observar cómo esa criatura abría lentamente su boca, sacando su lengua alargada como la de una serpiente. Siempre tuve razón en ese aspecto. Empezó a lamer la cara de mi amigo lentamente, mientras él solo cerraba los ojos. Cada lamida que daba expulsaba una gran cantidad de saliva y un olor desagradable proveniente de su boca como carne en descomposición. Hasta que lo inevitable pasó.
El devorador de semillas abrió su gigantesca boca llena de dientes parecido a la de nosotros, para devorarle la cabeza. No pasó ni un segundo para que él tratara de gritar de dolor, y el resultado fue que la mitad para abajo de su cabeza sea arrancada por la mano que tapaba su boca, como si sus garras estuvieran cortando mantequilla. Abrió su cabeza para empezar a devorar su cerebro, y proseguir con todo su pecho. Me abstendré de describir la escena. Solo diré que, con su hocico, agarró todo el cuerpo de mi amigo para sacudirlo como un muñeco de trapo, soltando de su boca unas especies de semillas que se quedaban impregnadas en su torso. No sé describir correctamente esa sensación de parálisis al ver algo que tu mente no puede comprender, esos segundos donde tus ojos están congelados viendo la terrible escena, donde tu cuerpo no se puede mover porque te olvidaste de cómo hacerlo, y solo puede temblar un poco para intentar recordarlo. Entonces, es cuando solo puedes hacer un único movimiento, o mejor dicho, un único sonido. Gritar. Me vio. Me miró, enterró su mirada, con su único punto de vista, en mí. Soltó el cuerpo descuartizado. Se puso en 4 patas, esa misma posición de felino a punto de embestir a su presa. ¿Qué hice yo? Lo que una presa hace. Reglas de emergencia. Número 1. Si llegaste hasta acá, es que sigues con vida, o quizá sea lo último que leerás. La vida es bella, si aún sigues con vida, tienes que priorizarla. Las otras solo serán obstáculos para seguir viviendo. Buena suerte. Correr. Solo correr. Mi vida depende de eso, y eso es todo lo que puedo hacer. Salí de la cabaña, para correr con dirección al centro del pueblo. Pero sabía perfectamente que la criatura me atraparía rápidamente. Sonará mal, pero lo tuve que hacer. Me escabullí por otras cabañas para intentar interrumpir el paso de la criatura, aprovechando que es grande. Pensé por un segundo de que el devorador de semillas sería inteligente para optar por rodear las casas, pero resulta que es completamente un bruto, pues solo con su cuerpo atravesó las cabañas. Y joder. Habían personas adentro. Las luces de las demás viviendas se encendieron por un segundo para luego apagarlas. La criatura se distrajo un momento por ello. Yo no perdí el tiempo para seguir corriendo a pesar de que mi pecho esté a punto de estallar. No sé si fue un milagro, pero mis ojos se toparon con el auto del señor que me iba a llevar a la ciudad. Es mi única salida de este infierno. El devorador de semillas dio otro de sus rugidos para luego ir a otra vivienda. Me dio el tiempo necesario para ir a aquel auto y romper la ventana. No había llave, pero no era necesario, el auto era viejo pero funcional, así que solo tuve que hacer aquella técnica de puntear para prenderlo. Obviamente la desesperación me dificultaba recordar cómo se hacía, fallando varias veces. Lo peor eran los gritos de fondo, la criatura se estaba haciendo un banquete con cada persona, una por una. Tuve que hacer oídos sordos para concentrarme. Hasta que funcionó. El auto encendió. Antes de avanzar me di cuenta de que, en los asientos de atrás, había una escopeta, la tomé por las dudas. Ya estaba cargada. Era todo o nada. Pisé el acelerador para escaparme. Pero me detuve. Una pueblerina gritó como pudo, diciendo que encontró a los niños. Todo es mi culpa. Absolutamente todo es mi maldita culpa. Para salvar mi pellejo puse en peligro a otros. El remordimiento me consumió. Vi como el devorador, sacando su lengua de serpiente, se acercaba a los niños que se encontraban en un lugar muy escondido y protegido. Parecía ya una casa de verdad y no una hecha con madera. Así que cambié de dirección apuntando a la criatura para poder embestirla. El impacto fue de inmediato, pude alejar al devorador de semillas unos metros. Pero joder. Parece que el auto sufrió más daño que él. Seguía moviéndose, no necesitaba golpear el cristal para romperlo, solo necesitaba estirar su brazo. Por instinto alejé mi cara antes de que esas garras me atraviesen, aunque rozaron mi brazo, dejando una gran marca que empezaba a sangrar y doler poco a poco.
Tomé la escopeta, apunté y disparé a su mano, logrando que la sacara. Solo una bala más, solo una. Nos miramos nuevamente. Respiré hondo, y lo hice. Disparé apuntando a su cara. Su cabeza se movió hacia atrás. Pero de igual manera, no le hizo daño. Solo vi como esa máscara cocida empezaba a caer, rota por el disparo. Ahora entiendo a qué se refería mi amigo, en su sueño, con que su cara era deforme y de un color parecido a los huesos. Es que literalmente tiene como cara un cráneo. Un cráneo muy parecido al de un pájaro gigante. Tiene varias grietas como si se estuviera rompiendo. Sin poder reaccionar, acompañado de un rugido, empujó el auto para poder escapar, casi volcándolo. No sé por qué me dejó con vida. Solo vi cómo se dirigía nuevamente a la casa donde estaban los niños. Perdón. Me odio a mí misma por lo que hice. Pisé el acelerador para escapar del pueblo. En medio de la carretera, mi brazo empezaba a dolerme muchísimo, siento que está infectado con algo, seguro es por eso que me dejó con vida porque al final moriré. Eso fue lo que pensé. Empezaba a llorar, pero sin quitar la vista a la pista. Mis ojos se cruzaron con mi auto averiado que lo dejé a su suerte. Está destrozado, no hay más que decir. Es obvio quién lo provocó. Solo me dirigí al hospital más cercano. Pasaron muchos meses sobre aquel incidente. Pude recuperarme de aquella marca en mi brazo, aunque tengo una enorme cicatriz. Siempre pienso en cómo he sobrevivido aquel día. Hasta el día de hoy no puedo dormir sin pensar que ese monstruo me está observando. Sigo imaginando su rugido, todavía pienso que está ahí afuera, cerca de mi casa. Y lo peor es que al despertar todavía cargo con la culpa de haber sido responsable de condenar a aquel pueblo que solo intentó ayudarme. Me acuerdo esa vez que leí el periódico en donde encontraron aquel lugar. Todo era un infierno, cada pueblerino fue mordido, consumido, y llenados de una semilla rara que brotaba hongos tóxicos aún no descubiertos. Ni hasta ahora. Y algo más. Los únicos cuerpos que no terminaron como los otros, eran de los niños. Solo los encontraron pálidos y demasiado delgados. Perdón. No puedo vivir así. Quizá yo sea otro monstruo más.